especialista en medicina regenerativa para que tengas una mejor calidad de vida. Adelante, Dr. William Ruiz Vale. Muy buenos días, Puerto Rico. Dios me les bendiga grande y abundantemente. Qué hermoso es estar un sábado en esta mañana en Nueva Vida, tu emisora. Una emisora espectacular, y esta mañana estoy impresionado, estoy como que de frente a algo maravilloso. Buenos días, Desma, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Muy bien, gracias al Señor. Buenos días, Yanira, y buenos días a toda la gente que nos sigue sábado tras sábado. Yanira, ¿esa fuiste tú? Buenos días, bendiciones. No, te refieres a esta decoración tan espectacular. Tan espectacular. Esos son los artistas de aquí, los artesanos que están por ahí. Tenemos artesanos en Nueva Vida. Wow, en la casa estamos llenos de gente muy talentosa, muy lindo. Quedé impresionado, tomé hasta una foto de este nacimiento tan espectacular. Y qué impresionante es verlo en el cristal, y detrás del cristal ver las montañas hermosas de nuestro país. Yo quisiera que usted, con esa tacita de café que usted tiene en mano, que usted estuviese aquí conmigo. Porque es que la impresión de este nacimiento es como que, wow, es esta sensación de que llegó la Navidad, estamos en el proceso de hacer tantas cosas, de reestructurar tantas cosas en medio de tanta adversidad. Y estoy muy contento, chicas, porque eso va muy a tono con el tema que Dios estaba poniendo en mi corazón para nuestra audiencia. Todo tiene su tiempo. Ese es el tema de esta mañana. Amén, amén. En términos de salud. Yo sé que todo el mundo es rápido. El doctor va a predicar. Vamos a buscar la Biblia. No, vamos a hablar de salud. Seguimos hablando de salud. Yo creo que soy mejorcito hablando de salud. No es que no podamos disertar sobre la palabra del Señor, pero sí queremos utilizar ese contexto bíblico de que todo tiene su tiempo en términos de salud. Y así como miraba este cuadro que me impresiona en esta mañana, siempre tenemos todos los años ese nacimiento, ese resurgir, ese cambio, ese recordatorio de por quién nosotros servimos, que es al Señor, ¿verdad? Siempre recordamos. Y en términos de salud tenemos que hacer lo mismo, y en breve voy a estar dando los detalles. Queremos recordarle a nuestra audiencia, a nuestros amados hermanos, que pueden continuar con nosotros a través del 423-2424, haciendo una consulta o escribiendo un texto para solicitar en la oficina una consulta o una cita médica. Estamos en la mayor disposición de bendecir tu vida, de bendecir todo lo que tú haces en tu entorno. Creemos, Desma, que la gente en la iglesia tiene que entender este concepto que Dios siempre ha puesto en mi corazón, y por lo cual soy médico, y quizás no líder, laico directo de una iglesia, el concepto de la mayordomía del cuerpo. A veces entendemos que pues no hay que darle importancia al cuerpo, y todo tiene su tiempo. Los alimentos tienen su tiempo, el ejercicio tiene su tiempo, el descanso, amado, el descanso tiene su tiempo. El momento de reproducción en nuestro cuerpo, cuando nos reproducimos y tenemos hijos, tiene su tiempo. Y para cada tiempo hay un estadio y una postura en términos de salud que hay que obtener. Tenemos que estar en los mejores momentos de salud en la etapa reproductiva para que entonces nos vaya bien. Y eso es importante. O sea, no solamente porque tengo cierta edad, pues puedo continuar haciendo tal o cual cosa. Hay una serie de elementos de salud que son importantes, y yo siempre le he dicho a la persona, tú vas a ser tan viejo como el más viejo de tus órganos. Vas a ser tan viejo, libreta en mano, vas a ser tan viejo como tan viejo sea uno de tus órganos. Si tienes fallo renal, pues es la edad de ese órgano que está a punto de morir, ese órgano que ya no está funcionando, ese riñón, esa es tu edad. Si es el corazón, si es el pulmón, si es el hígado. ¿Por qué? Porque obviamente todo tu cuerpo se ve afectado. Todo tu cuerpo deja de funcionar. Entonces esta mañana, mientras te tomas tu taza de café, o mientras estás con la manguera, o preparando todo lo que estás haciendo, o vas de camino en el carro, quiero decirte que
el trabajo de este programa en esta mañana va a ser de introspección. ¿Por qué? Porque necesito, y es porque ustedes los pacientes me lo han pedido así. Cada vez que me preguntan de todo lo que hacemos en la oficina, Yanira, me preguntan, doctor, ¿y cuánto tiempo debo estar en todas estas cosas? ¿Y cuánto tiempo debo tomar vitamina C? ¿Y cuánto tiempo debo utilizar sueros? Y yo realmente lo necesito. Y hemos hablado en diferentes momentos de caminar en términos de mayordomía del cuerpo, que después de ciertas edades hay una serie de necesidades, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces, como me preguntaron ayer, doctor, ¿usted cree que yo me pueda poner unas multivitaminas hoy? Después que me dio toda la historia. Yo dije, por supuesto. Pero doctor, usted no me ha enviado al laboratorio. Sí, pero todos los síntomas que tú me estás diciendo me hablan. Uh-huh. Y como me hablan, me dice que tienes un desgaste fisiológico y obviamente te voy a dar un suero que te pueda ayudar en el sentido de que te dé el ánimo, la fuerza y la vitalidad de hoy, de 2-3 días, a lo que reengancha los guantes, como decimos en el argot boricua. Uh-huh. Entonces, los pacientes me dicen, pero entonces después me tengo que hacer el laboratorio. Bueno, te evaluamos paso a paso. ¿Qué hay que hacer? Mira, atacamos los síntomas, ¿verdad? Usted va a un médico y muchas veces, tan pronto usted llega y le dice los síntomas, ¿qué sucede? Él le da una receta. Yeah. Uh-huh. Rapidito, el médico le da una receta. Y dice, te me haces esta placa. ¿Por qué? Porque los síntomas hablan. Tu cuerpo habla. Y yo quiero que tú te sientes en este momento y analices, si estás guiando, pues obviamente lo haces después, y escribas cómo tu cuerpo se siente. ¿Cuáles son los mensajes que tu cuerpo te está dando? Por ejemplo, calambres. Hablemos de calambres. Te levantas de madrugada sorprendida con un dolor en la batata, con un calambre impresionante. Eso es una contracción. Tú le preguntas a un médico que sabe hablar de fisiología, te va a decir, eso es una contracción tetánica donde el músculo se contrajo, pero perdió la habilidad momentánea de soltar el músculo. Y eso, si no suelta el músculo, hace un mensaje mucho más profundo donde aprieta las terminaciones nerviosas que avisan lo que está ocurriendo para tú resolverlo. Y ese mensaje se traduce en dolor. Y si te digo que eso lo resuelve el magnesio. Entonces, fabuloso. Pues fabuloso, porque todas las noches, ¿qué usted va a hacer? Tomarse una cápsula de magnesio que le asista a ese problema que usted está teniendo en varias ocasiones, que se levanta y se siente... Interrumpe su sueño. Interrumpe su sueño, la calidad de tiempo. Y cuando hablo que todo tiene su tiempo es porque hay tiempo para ir al médico, hay tiempo para ejercitarse. Y este es el tiempo de evaluarse. ¿Y por qué, doctor? Porque estamos en noviembre, ya viene Acción de Gracias, por ahí vienen las Navidades y ya mismo todos vamos a hacer nuestra lista de resoluciones para el año 2021, ¿no? Y ya estamos mirando el aire. Ayer estuvimos visitando unas personas maravillosas. En esta mañana queremos saludar a la pastora y ministro Doris Ortiz y a Luis, su esposo. Estuvimos en su casa. Esta gente, yo las conozco desde que yo soy un adolescente. Y estas personas ministraron a mi vida. Y gran parte de toda esta trayectoria que tengo en términos de ser médico, mayordomía del cuerpo, en muchas de las predicaciones de esta pareja hermosa, estructuraron mi vida y me guiaron para utilizar toda esta ciencia que Dios nos ha dado para bendición del pueblo de Dios. Así que es un cumplimiento profético el que tú escuches en esta mañana. Ciencia para tu cuerpo, salud para tus huesos, y es bien importante que así los reciban esta mañana. Así que damos por saludados a Doris y a Luis. Y a ese hermoso pueblo de Morovis, ¿verdad? Estuvimos en el pintoresco pueblo de Morovis porque definitivamente era hermoso y era lindo. De hecho, nos pasamos de la entrada porque seguimos viendo y contemplando tantas cosas lindas. Que adiós, nos pasamos, nos fuimos, ¿no? Saludamos, doctor, de viaje a toda la gente que se está conectando a través del Facebook Live de diferentes partes de Puerto Rico, ¿verdad? Que siempre nos sintonizan, así que nuestro abrazo, nuestro cariño, y usted con su libreta en mano, anote este numerito,
423-2424. Y este tema, por favor, ahí tan pronto lo terminemos, dele share, compártalo con todas las personas que necesitan de este cuidado de salud. Cuando hablo que todo tiene su tiempo, es bien importante que sepamos fragmentar las cosas en términos de mayordomía del cuerpo. Yo sé que usted viene a mi oficina y que usted quiere un tratamiento, resolver una serie de issues que usted tiene, pero si usted supiera que es importante el tiempo y el horario en que usted come, si usted supiera que es bien importante el tiempo y el horario en que usted duerme. Claro. Cada una de esas cosas envían mensajes a tu cuerpo que son claves. Mucha gente dice, es que yo soy bien productivo a la 1 de la mañana. Como todo tiene su tiempo, yo te voy a decir lo que ocurre fisiológicamente a la 1 de la mañana. Todas las personas, y yo me incluyo, no estoy sojuzgando a nadie, pero nos va a pasar que toda persona que esté despierta a la 1 de la mañana, de alguna manera u otra, por cuanto no estás descansando, hay una hormona en el cuerpo que hace un pico, que es sumamente importante, que es la hormona de crecimiento. No porque usted vaya a seguir creciendo, sino porque esta hormona de crecimiento, con libreta en mano, por favor, esta hormona de crecimiento es la hormona que ayuda a restablecer, restituir, regenerar, ayudar a corregir todo lo que comenzó a disfuncionar y a dañarse en el cuerpo. Cuando estudiamos la hormona de crecimiento, ella pasa por una serie de cambios metabólicos y se rompen pedazos llamados péptidos, que es el universo que en este momento ocupa mi mente, porque los péptidos tienen un mensaje extraordinario en el cuerpo, y cada uno de estos péptidos o mensajeros van a ejecutar sobre tu cuerpo, y eso solamente ocurre en el descanso. Y viene otro piquito, quizás un poco más pequeño, cerca de las 4 de la mañana. ¿Qué sucede cuando no dormimos esas horas? Tu cuerpo no está regenerando. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Entonces, por eso es que la Biblia habla, cuando habla de tiempos, que hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de amamantar los muchachos, hay tiempo de corregir, hay tiempo de amar. Porque la estructura biológica, quien tú eres como estructura, el diseño de Dios para ti es ese. También Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque nuestra estructura es que somos seres gregarios y necesitamos que cada uno de nosotros sintamos amor, afecto, el compartir. Todo este tipo de cosas que también se sabe por ciertos estudios científicos que las personas que están asociados, agregados, de alguna manera, entiéndase, familia, entiéndase, personas que comparten contigo su vida, personas que te cuidan o personas que tú cuidas, este tipo de personas tienen una serie de mensajes en su cuerpo llamadas endorfinas que les ayudan a que ese proceso de sentirse bien puedan ayudarse mutuamente. Y eso es importantísimo. Por eso es que hemos escuchado personas, y les voy a dar un ejemplo, que las visitas están llenos de dolor y llenos de inflamación. Y llega este hermano o este hermano, yo conozco a una hermana que tiene ese talento y ese don, la hermana Laura Maldonado, que está residiendo por allá por Orlando, por la Florida, que llega a los sitios y tiene un espíritu de risa y un espíritu de alegría. Y ella dice que eso es uno de sus ministerios, llegar donde la gente tiene dolor y de momento comienza a hablar, a hacer chistes y da, no la casualidad, da la bendición de que en esa persona testifica que su dolor se fue. Porque todo tiene su tiempo. En el momento indicado que tú haces una ejecución de tus labores, y lo que tú haces tiene su repercusión en el cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos que elaborar, pero usted no puede elaborar 24 horas. Ajá. Porque usted siente que usted está, y esa palabra que mucho la hemos escuchado, fundido. Y todos estamos fundidos. Así es. Cansados. ¿Qué le puedo decir con eso? Pues momento de descansar. Porque hay momento de trabajar y momento de descansar.
Si usted tiene el deseo de compartir con nosotros en la oficina 423-2424 y estamos hablando de que todo tiene su tiempo. Quiero decirles que cuando traje el tema fue por la preocupación de cuándo me pongo el suero, cuándo me tomo las vitaminas, cuándo me hago los laboratorios. ¿Cuándo voy al médico? Cuándo voy al médico. Y pues mira, es como cuando vas a un salón de clases, o sea, te tienes que presentar. Tienes que dar ese paso de llegar y decir, ok, doctor, estoy aquí para que me evalúe. ¿Qué usted cree? Yo he escuchado, como me dicen muchos pacientes, yo le he escuchado a usted hablar de vitamina D, yo le he escuchado hablar a usted del complejo B. Me encantó el programa de la familia de los buenos, doctor. Lo quiero adquirir. Doctor, me encanta el programa de Capaz, la vitamina K. Todo ese tipo de cosas. Y llegan allí para preguntar y saber y entender. Siempre es bueno que usted venga con su lectura, ¿verdad? Con las cosas que usted haya leído. Pero también la consulta le ayuda a usted a dirigirlo. Hay mucha gente que son autodidactas. Otros, como yo, necesitamos que nos guíen y por eso el médico te puede guiar. Todo tiene su tiempo. Si usted va a ponerse un suero, va a depender de en qué momento de su vida está. Si usted tiene, por ejemplo, mucha fatiga, mucho cansancio, mucha fatiga adrenal, mucho cansancio emocional y mental, sí, hay materia ahí para asistirle en un suero. Ayer vi una persona totalmente ansiosa, estresada y en consulta me dice, yo necesito algo, doctor, antes de irme. Y yo le dije, esto es bien sencillo. Te vamos a preparar un suero de magnesio para que te relajes. ¿Por qué? Porque en el momento indicado donde hay situaciones adversas de cansancio, de fatiga, utilizamos muchos de estos nutrientes, entre ellos magnesio, y el magnesio nos ayuda tanto a relajar que usted se siente calmado. Sí, yo tuve esa experiencia esta semana. religiosa. Sí. Con el suero multivitamínico y después con magnesio y era como que estaba, pero como que yo no estaba. Como que sí, pero como que no. Y tuvimos otra experiencia así. Ay, Dios mío. Es gloriosa. Sí. La realidad es que es gloriosa porque a veces porque uno lo necesita. Y es que el cuerpo, una vez se desencadenan situaciones, estrés y emociones, es difícil de apagarlo. Ajá. ¿Por qué? Porque ya se desencadenó una serie de eventos en tu cuerpo que tienes que dejar que terminen o los tienes que bloquear. Y ahí viene la gente que utiliza técnicas de respiración, de relajación, pero le va tomando tiempo, ¿no? Pero tan pronto aquí usted está todo incluido. Aquí está todo incluido. Lo ubicamos en una camilla. Ay, sí. Y me encanta el hecho de que tenemos pacientes que se quedan dormidos. Sí. Los dejamos dormiditos allí en uno de los cuartitos y están relajados. Y esos 10, 15 minutos son como que gloriosos, ¿verdad? Sí, porque son los que yo llamo power naps, las siestecitas de poder. Que también las siestas de poder tienen su tiempo. Cuando usted se sienta abrumado y no está cerca, Cierto. obviamente, de la oficina del doctor Ruiz para un suero de magnesio, Cierto. usted lo que necesita es descansar, relajar, cerrar los ojos 15, 20 minutos para retomar su faena. No todo puede ser, y yo no creo en la filosofía que hay que echar el resto y desgastarse. No es correcto, porque todo tiene su tiempo. Mire, vaya al Génesis. Dios no todo lo creó en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No porque no pudiera hacerlo, no por su poder, sino porque la Biblia como guía nos está enseñando ciertos órdenes, estructuras y procesos que tenemos que incorporarlos en el andamiaje de nuestra vida, en ese andamiaje de la mayordomía del cuerpo. Dios hizo y trabajó el primer día. ¿Y qué hizo después que trabajó e hizo? Lo disfrutó, lo contempló. Y la Biblia dice, y vio Dios que era bueno. Y si usted en ese tiempo que dice, y vio Dios que era bueno, lo analiza, Dios te está diciendo, disfruta, contempla. Sé feliz en el proceso de trabajo que desarrollaste. Y entonces, luego de eso, dice que Dios descansó hasta el otro día. Es porque todo tiene su tiempo. Entonces, pues no podemos resolver problemas en el horario que no les toca. Hay que aprender a descansar, hay que aprender a creer. Cuando sufres de procesos inflamatorios en tu cuerpo, muchas veces es porque tus emociones
no están alineadas adecuadamente y su manejo menos. Ajá. Entonces, las emociones llevan a tu cuerpo a la enfermedad. Y eso se llama somatizar. Cuando toda tu crisis emocional la lleva a tu cuerpo y se puede traducir en muchas enfermedades, múltiples condiciones de salud. Uh-huh. Entonces, tienes que tener ese tiempo de descanso, tienes que tener ese tiempo de valía, ese tiempo de meditación, ese tiempo de la lectura de la palabra, ese tiempo de irte a hacer ejercicio y correr y levantar pesas, claro que sí. O sea, aunque el apóstol Pablo haya dicho que el ejercicio corporal para poco aprovecha, como dice la palabra, ¿qué sucede? No dijo que no aprovecha. Y es en el contexto de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quizás para el momento en que tú estás trabajando X, Y, Z, en ese momento el ejercicio no tiene valía. Pero para regenerar un cuerpo, para estar saludable, para ser la mamá, el papá, el ejecutivo, el profesional, la enfermera, el médico, el presidente, el administrador, la enfermera, el locutor, la locutora, el gerencial, para poder tú ser esa persona, sí. Necesitas de ejercicio y de todo. Porque si no, ¿para qué entonces Dios nos hubiese hecho con unas extremidades tan largas? Porque entonces la musculatura o el tejido muscular, como dice el doctor William Seeds en uno de los cursos que cogí internacionales, decía, el músculo para nosotros en términos fisiológicos es esa moneda de cambio para la salud. Con eso yo compro salud. En inglés se llama metabolic currency. Pues entonces el tiempo de ejercitarnos para mantener el músculo es importante, porque si no el músculo se nos atrofia y usted va a ver que usted se va a enfermar más. Pregúntele a toda esa gente que se pasa haciendo ejercicios constantemente cuántos se enferman. Muy pocas veces, cuando lo comparas con la población en general. ¿Por qué? Porque tienen su tejido muscular y le han dedicado tiempo a eso para mantenerlo saludable. No le estamos pidiendo aquí que usted sea un fisiculturista. ¿Me oyó bien? Yo le estoy diciendo que saque tiempo, como le voy a dar mi ejemplo, porque obviamente uno tiene que dar ejemplo, que usted puede levantarse una hora antes, se pone sus audífonos, agarra su teléfono o su iPod y se va a escuchar música de adoración y camina una hora. Exacto, caminar. Yo camino una hora, yo adoro una hora y me he encontrado levantando las manos y adorando y la gente mirándome, y de momento yo me compongo y digo, ok, espérate que estoy caminando, no estoy en la iglesia, porque utilizo de esa manera. Y créame, llego energizado, mi mente clara, mis músculos se han ejercitado y han fortalecido aquellas áreas. Y créame que es de una bendición extraordinaria. Todo tiene su tiempo y el médico también. No todo es perfecto, tu cuerpo no es perfecto, tenemos una naturaleza caída y vas a tener que ir al doctor. Y tengo personas que me han consultado por teléfono. A mí no me gustan los médicos. No hay problema. Como yo le digo, yo no soy un billete de $100 para caerle bien a nadie. No lo soy. Entonces le digo a la persona, pero recuerda que tienes que mirar otro ángulo. Tienes que mirar el ángulo de tu vida. O sea, no me gustan los médicos, pero tengo que ir porque es para mi bien. ¿A cuánto nos gusta ir a trabajar? ¿A cuánto nos gusta ir a la escuela? ¿A cuánto les gusta madrugar? Nadie. El confort y la almohada riquísimos por demás. ¿Verdad que sí? Pero usted lo tiene que hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque todo tiene su tiempo. Eso es así. Yo quisiera que si tú tienes una pregunta o alguna inquietud y quieres una consulta, que nos escriba al 423-2424 y consultes con nuestros profesionales que están allí, que te pueden ayudar y te pueden citar para que podamos discutir tu caso en particular. Así es. Sí van a haber laboratorios, Desma, claro. Sí, pueden haber sueros en esa primera consulta. Sí, puede haber un suero dependiendo de lo que usted diga, de las cosas que se discutan. Hay casos que no les doy nada, simplemente le doy como la gente me dice, ¿qué es eso de batería de laboratorios? Simplemente la batería de laboratorios es un cúmulo de laboratorios que llena prácticamente toda la página. Y como digo jocosamente, lo único que faltó en estos laboratorios fueron los niveles de mayonesa en sangre. Y la gente dice, ¿qué es eso, doctor? Es una broma. Es simplemente que prácticamente te envíe tantas cosas que es tanto que hay que decir algo jocoso porque realmente vas a pasar un ratito allí en el laboratorio. Así que es importante que lo sepas. Los laboratorios
también tienen su tiempo. Pero no es una estructura básica, o sea, no tienes que salir corriendo primero los laboratorios, aquello, esto, lo otro. Hay un examen físico, el examen físico tiene su tiempo. Los síntomas, escuchar al paciente tiene su tiempo. Los laboratorios también, y usted puede muy bien adquirir o sueros de vitamina C, o sueros de magnesio, o multivitamínico, o suplementaciones orales en la oficina del Dr. Ruiz a través del 423-2424. Regálese salud en estos días. Claro. Tómese una hora, ¿verdad? Y desconéctese, ese suerito tan rico. Y vaya acompañado. Si usted llama al señor Fabio Miranda, ese número que el doctor está dando, 423-2424, pregúntele, ¿cómo me tratan si voy con otra persona? Porque hay ofertas especiales. Claro, Así claro, que allí se las damos. esa es una buena alternativa para estos días, ¿verdad? Que la gente ha estado tan ansiosa, tan cargada. Pueda darse una terapia de sueros que en realidad es tan rica, porque uno se desconecta unos minutos y son tan buenos esos minutos que uno está, ¿verdad? Uno con uno. Y que no es tanto. Y con el Señor. Son entre 25 a 45 minutos, dependiendo de la avena que le tomamos, del tipo de suero y la cantidad. Y como todo tiene su tiempo, nuestro tiempo se acabó. Se ha acabado. Antes de que nos vayamos, doctor, por aquí nos pregunta si trabajan los sábados. Usted tiene que hacer cita porque los sábados están dando sueros. Así que usted tiene que llamar y hacer la cita a través del 423-2424. Y lo otro de los sábados, que no son todos los sábados. Exacto. Entonces, pues como tenemos nuestra enfermera internacional, como decimos, fuera de Puerto Rico, que es la que corre la clínica de los sábados, está complicado los sábados porque depende cuando ya esté en Puerto Rico. Por aquí hay una testificando que fue ayer por allí y que le pusieron ese suero glorioso. Esa fue María Marrero, nuestra querida Lourdes desde Camuy. Desde Camuy. Camuy, Puerto Rico. Un beso, Rico. Lourdes, que te queremos. Le amamos en el Señor. Todo tiene su tiempo, amados. El tiempo se nos acabó. Síganos a través de Nueva Vida 97.7 en este Facebook Live tan maravilloso. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar con nosotros. Les bendecimos. Así y es. estamos allí en el 423-2424. Gracias por habernos acompañado. Si desea más información sobre el tema discutido hoy con el doctor William Ruiz Vale, puede comunicarse al 787-423-2424. 423-2424. Es tiempo de la unidad familiar. Es tiempo de compartir nuestra cena especial con nuestros seres amados. Hoy reflexionamos y damos gracias a Dios por nuestra salud, por la familia, que aunque esté distante, está bien. Gracias a nuestro Señor por el trabajo y aún por los días de escasez, porque no nos ha faltado nada. Su provisión siempre llegará a nuestra casa. Damos gracias por todo. Somos Nueva Vida 97.